Mi esposa me llamó pésimo en la cama delante de todos. Su mejor amiga sonrió con malicia y dijo, «Qué gracioso». Conmigo fue increíble. ¿La cara de mi esposa? Pánico instantáneo. Chelsea me llamó absolutamente patético en la cama, mientras sus amigas de la universidad se reían alrededor de la isla de nuestra cocina. Escuché cada palabra a través de la puerta del patio. Yo había salido para revisar las verduras a la parrilla para su cena de cumpleaños número 30. La misma comida que había estado preparando desde el mediodía porque quería que todo fuera perfecto para su día especial. Su voz se escuchaba claramente a través de la malla mosquitera, mientras describía con lujo de detalles cómo finge todo solo para terminar rápido conmigo. Contaba cómo se queda mirando el techo, planeando mentalmente sus presentaciones de marketing, mientras yo creo que estamos compartiendo algo íntimo. Me quedé allí paralizado en nuestro patio de los suburbios de Minneapolis, sosteniendo una espátula como un tonto doméstico. Mientras tanto, mi esposa de 7 años interpretaba su cruel rutina de comedia sobre nuestros momentos más privados, para el entretenimiento de mujeres a las que yo había recibido en nuestra casa docenas de veces. Les contó cómo coloco velas y pétalos de rosa en nuestro aniversario, como un adolescente desesperado que nunca ha tocado a una mujer. Dijo que mis intentos de romance son tan patéticamente serios, que tiene que morderse el labio para no reírse a carcajadas. La peor parte no fue la brutal honestidad de sus palabras, sino cómo respondieron sus amigas, con una familiaridad ensayada, haciendo preguntas de seguimiento y compartiendo sus propias historias. Era como si no fuera la primera vez que escuchaban relatos detallados sobre Nathan, el marido inadecuado. Soy un investigador de biología marina que pasa sus días estudiando ecosistemas submarinos complejos, alguien a quien mis colegas respetan por mi mente analítica y por mis investigaciones publicadas sobre la restauración de arrecifes de coral. Sin embargo, ahí estaba yo, descubriendo que la mujer que prometió amarme y honrarme ve nuestro matrimonio como material de entretenimiento de primera para su círculo social. A través de la puerta de cristal, vi a Chelsea gesticular dramáticamente con su copa de vino. Describía cómo le susurro cosas dulces al oído durante los momentos íntimos, mientras ella piensa en cualquier otra cosa del mundo. Decía que mi consideración se siente más como una obligación que como deseo, y que a veces fantasea con estar literalmente con cualquier otra persona solo para sentir algo real. Su amiga Sara casi se ahoga con su prosecco de la risa cuando Chelsea imitó mi expresión durante lo que llamó mi cara de esforzándome demasiado por ser sexy. Me di cuenta de que cada momento tierno que yo atesoraba había sido catalogado en secreto como material para su rutina de comedia. Pasaron a discutir mis otros defectos con la misma crueldad casual. Dijeron que mis proyectos de carpintería de fin de semana en el garaje son solo otra señal de que me estoy convirtiendo en mi aburrido padre. Se burlaron de que realmente leo los manuales de instrucciones en lugar de resolver las cosas como un hombre de verdad. También mencionó cómo a veces se pregunta cómo sería su vida si se hubiera casado con alguien con ambición real, en lugar de conformarse con un ingreso estable y una seguridad predecible. Me di cuenta de que esta humillación pública de nuestra vida privada había estado ocurriendo durante años, probablemente desde nuestra luna de miel. Mientras yo creía que estábamos construyendo algo significativo y duradero juntos, las verduras se quemaban mientras yo me quedaba allí procesando todo. Comprendí que cada comentario de apoyo sobre mi trabajo, cada sonrisa de orgullo en las reuniones familiares y cada gesto afectuoso, habían sido un teatro cuidadosamente orquestado. Todo estaba diseñado para mantenerme contento y desprevenido, mientras ella se burlaba de todo sobre mí con cualquiera que quisiera escuchar. Cuando Chelsea finalmente llamó a través de la puerta preguntando si la cena estaba lista, volví a entrar con la misma sonrisa complaciente que había usado durante 7 años. Pero algo fundamental e irreversible había cambiado en mi comprensión de quiénes éramos realmente el uno para el otro y de lo que nuestro matrimonio significaba en realidad. Durante la semana siguiente, descubrí que la condescendencia de Chelsea se extendía mucho más allá de nuestro dormitorio, ya que sistemáticamente se burlaba de cada aspecto de mi existencia ante cualquiera que quisiera escuchar. Empecé a prestar atención a sus conversaciones telefónicas con el enfoque de un investigador, notando cómo describía mi reciente ascenso a biólogo marino senior como algo totalmente insignificante, ya que solo estudio peces todo el día en lugar de hacer algo importante como su trabajo de marketing. Le dijo a su hermana que mis proyectos de carpintería del fin de semana eran intentos vergonzosos de sentirme masculino, riéndose de cómo pasé 3 meses construyendo una mesa de comedor que podríamos haber comprado en Pottery Barn por
La mitad del costo y el doble de estilo. Durante sus videollamadas con amigas de la universidad, me retrató como un aburrido controlador que le impide vivir auténticamente. Afirmaba que la hago sentir culpable para que se quede en casa en cenas tranquilas, en lugar de experimentar la vibrante vida social que se merece. A los 30 años, me di cuenta de que cada comentario de apoyo sobre mi investigación, cada sonrisa de orgullo cuando explicaba mi trabajo de restauración de corales en las cenas, y cada gesto afectuoso, habían sido un teatro cuidadosamente orquestado. En privado, ella me veía como un peso muerto que arrastraba su potencial hacia abajo. El descubrimiento más devastador llegó cuando la escuché hablar con su madre sobre nuestro matrimonio. Describía cómo se siente atrapada con alguien que no tiene más ambición que su trabajo estable en el gobierno y sus aburridos pasatiempos. Decía cómo a veces mira a los maridos dinámicos de sus amigas y se pregunta dónde salió mal su vida. Se quejó de que yo leo libros por placer en lugar de ver deportes, de que prefiero cocinar juntos los fines de semana a ir a restaurantes de moda, y de que creo que planear escapadas románticas a parques nacionales cuenta como un viaje emocionante. Durante un encuentro en el supermercado, que presencié desde la sección de frutas y verduras, observé su animada conversación con un joven cajero sobre sus aspiraciones de convertirse en DJ. Noté cómo toda su personalidad se transformaba cuando no estaba centrada en mis insuficiencias. Se volvió vibrante y encantadora, riéndose genuinamente de sus chistes y haciendo preguntas reflexivas sobre su música. Mostraba el encanto y el interés que me habían atraído inicialmente hace 7 años, pero que habían desaparecido gradualmente de nuestras interacciones. Me di cuenta de que era capaz de ser la mujer de la que me enamoré, solo que ya no conmigo. Y esa revelación dolió más que todas sus crueles palabras juntas. El cajero respondió a su atención con obvio interés, y me encontré estudiando su dinámica con objetividad científica. Noté cómo ella se inclinaba cuando él hablaba, cómo sus ojos se iluminaban con genuina curiosidad y con qué facilidad lo hacía sentir importante y escuchado. Esta era la misma mujer que ponía los ojos en blanco cuando yo intentaba compartir avances emocionantes en mi investigación, que cambiaba de tema cuando mencionaba logros laborales y que me había entrenado para guardarme mis pensamientos y observaciones porque, aparentemente, la aburrían más allá de toda comprensión. Al final de esa semana, entendí que Chelsea no solo faltaba al respeto a nuestra vida íntima. Me faltaba al respeto fundamentalmente como persona. Y ninguna cantidad de esfuerzo o de amarla mejor iba a cambiar su percepción central de quién era yo y de lo que yo valía. En lugar de confrontar a Chelsea de inmediato, decidí documentar metódicamente su comportamiento mientras planeaba mi respuesta. Entendiendo que el respeto no se puede restaurar mediante súplicas o negociaciones, abordé esta crisis como cualquier proyecto de investigación. Manteniendo notas detalladas sobre los patrones de falta de respeto y catalogando sus burlas con la misma precisión que uso para estudiar los ecosistemas marinos, comencé a hacer ejercicio más intensamente en el gimnasio de la universidad. Cambié mi horario complaciente por sesiones matutinas, lo que obligó a Chelsea a encargarse de su propia rutina de desayuno en lugar de esperar que yo le sirviera café, en la cama como un mayordomo devoto. Actualicé mi guardarropa con la ayuda de Marcus, mi colega más joven, quien parecía genuinamente sorprendido de que hubiera estado escondiendo un físico decente bajo polos holgados y pantalones caqui. Reemplacé mi aspecto académico seguro con ropa que realmente me quedaba bien y me hacía parecer seguro en lugar de apologético. Me reconecté con viejos amigos de la escuela de posgrado a quienes había descuidado durante mis años tratando de ser el marido perfecto, aceptando invitaciones a eventos sociales que Chelsea habría descartado previamente como aburridas reuniones académicas llenas de gente por debajo de sus estándares sociales. Me di cuenta de que había pasado 7 años tratando de ganar un aprecio que debería haberse dado libremente, modificando constantemente mi comportamiento para evitar sus críticas en lugar de esperar un respeto básico, como mi derecho. Mi transformación no se trataba de recuperar a Chelsea o de mostrarle nada, sino de reclamar a la persona que había sido antes de que el matrimonio me enseñara a disculparme por existir. Empecé a quedarme hasta tarde en el laboratorio, no porque estuviera evitando mi casa, sino porque disfrutaba genuinamente de mi trabajo cuando no tenía prisa por volver para complacer a alguien que veía mi pasión como una ñoñez vergonzosa. Compré una camioneta nueva sin consultar a Chelsea, eligiendo algo práctico para mis viajes de investigación en lugar del sensato sedán que ella había insistido que necesitábamos para su imagen. Y me sentí genuinamente emocionado por una compra por primera vez en años.
Comencé a aceptar compromisos para hablar en conferencias de biología marina, reconstruyendo relaciones profesionales que se habían marchitado mientras yo enfocaba toda mi energía en mantener la paz doméstica con alguien que veía mis logros como irrelevantes. Mi nueva confianza no pasó desapercibida. A medida que los colegas comenzaron a comentar sobre mis cambios positivos, las estudiantes de posgrado, que anteriormente me veían solo como otro profesor casado, comenzaron a entablar conversaciones más largas conmigo. Me encontré recordando lo que se sentía al ser valorado por mi inteligencia y experiencia. Chelsea permaneció completamente ajena a esta transformación, demasiado concentrada en su propia presencia en las redes sociales y en el drama laboral para notar que su esposo se estaba convirtiendo en alguien que ya no necesitaba su validación para sentirse valioso. Continuó con su patrón de falta de respeto casual, asumiendo que mi devoción era incondicional independientemente de su trato, sin darse cuenta de que yo me estaba preparando sistemáticamente para mostrarle exactamente lo que sucede cuando alguien descubre su verdadero valor. Sofía, la mejor amiga de Chelsea, me sorprendió con una visita no programada un jueves por la noche cuando Chelsea trabajaba hasta tarde. Se movía nerviosamente de un pie a otro en nuestro porche delantero, como si debatiera si huir antes de que yo abriera la puerta. Conocía a Sofía casi desde hacía tanto tiempo como a Chelsea, y la había visto atravesar sus propios problemas matrimoniales a lo largo de los años. Sin embargo, nunca me había buscado para una conversación privada hasta este momento que cambiaría todo entre nosotros. Parecía genuinamente angustiada mientras explicaba que no podía dejar de pensar en la conversación de la fiesta de cumpleaños, lo mortificada que se había sentido al escuchar a Chelsea burlarse de nuestra vida íntima mientras yo estaba, literalmente justo afuera de la puerta preparando la cena para todos. Confesó que intentó cambiar de tema varias veces esa noche, pero Chelsea había sido implacable en su cruel rutina de comedia, aparentemente energizada por la risa de su audiencia en lugar de preocuparse por la posibilidad de que yo pudiera escuchar la humillación sistemática de nuestro matrimonio. Sofía reveló que se había divorciado hacía 2 años después de dar por sentado a su propio marido, Michael. Reconocía en el comportamiento de Chelsea los mismos patrones destructivos que habían destruido su propia relación, cuando se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Admitió que me había visto volverme cada vez más retraído durante el último año, notando cómo había dejado de contribuir a las conversaciones en las reuniones grupales y cómo parecía disculparme por todo lo que decía, como si mi mera presencia fuera de alguna manera una carga para los demás. La invité a pasar a tomar un café, genuinamente curioso por su perspectiva como alguien que había presenciado la dinámica de nuestra relación desde fuera. Me encontré relajándome por primera vez en meses mientras ella hablaba de mí con genuino respeto y admiración. Me dijo que siempre me había encontrado atractivo y considerado, cuestionando cómo Chelsea podía estar tan ciega ante cualidades que cualquier mujer razonable atesoraría. Describió mi inteligencia y amabilidad como mercancías raras que su amiga trataba como defectos vergonzosos. Nuestra conversación se volvió cada vez más íntima a medida que compartía detalles sobre su propio matrimonio fallido, cómo había criticado los pasatiempos de Michael y se había burlado de sus elecciones profesionales hasta que él simplemente dejó de intentar conectar con ella, y cómo se había dado cuenta después de que él se fue de que ella había sido el problema todo el tiempo. Sofía dejó claro que ella nunca desperdiciaría a alguien como yo, que ver a Chelsea tratarme con tanta crueldad casual le había hecho apreciar cómo debería ser una verdadera asociación, y que cualquier mujer con sentido común se sentiría agradecida de ser amada por alguien que realmente prestaba atención a lo que le importaba. Me encontré estudiando su rostro mientras hablaba, notando la calidez genuina en sus ojos cuando me miraba, la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando compartía historias sobre mi investigación, y cuán naturalmente fluía nuestra conversación sin el trasfondo constante de críticas al que me había acostumbrado en casa. Cuando sugirió que continuáramos nuestra discusión tomando un café en algún momento en que Chelsea no sospechara, acepté de inmediato, entendiendo que esta mujer veía valor en todo lo que mi esposa me había entrenado para ocultar o por lo que disculparme. Sofía y yo empezamos a reunirnos regularmente con la excusa de discutir el comportamiento de Chelsea, pero nuestra conexión se profundizó a medida que ella me trataba con el respeto y la admiración que me habían faltado en casa durante 7 años. Encontré que esperaba nuestras reuniones de café con una anticipación que no había sentido desde mis primeros días de citas, descubriendo lo que significaba tener a alguien genuinamente interesado en mis pensamientos, mi trabajo y mis observaciones sobre el mundo que nos rodea. Sofía hacía preguntas detalladas sobre mi investigación de restauración de corales,
solicitando explicaciones de procesos científicos complejos con el tipo de curiosidad intelectual que me hizo recordar por qué me había enamorado de la biología marina en primer lugar. Escuchaba cuando describía las intrincadas relaciones dentro de los ecosistemas de arrecifes, haciendo conexiones perspicaces entre mi trabajo y los problemas ambientales sobre los que había leído, tratando mi experiencia como algo valioso en lugar de una obsesión aburrida que vaciaba las habitaciones en las cenas. Durante nuestra tercera reunión en una cafetería tranquila cerca de la universidad, confesó que se había sentido atraída por mí durante años, pero que había respetado mi matrimonio hasta presenciar la crueldad de Chelsea de primera mano en la fiesta de cumpleaños. Describió cómo me observaba a lo largo de los años en las reuniones grupales, notando cómo me iluminaba al hablar de algo que me apasionaba, solo para apagarme cuando Chelsea interrumpía con ojos en blanco o cambios de tema que dejaban claro que mis intereses no eran bienvenidos en los entornos sociales. Sofía me dijo que a menudo se había preguntado cómo sería estar con alguien que abordara la vida con mi combinación de inteligencia y amabilidad genuina, alguien que recordara detalles sobre la vida de otras personas y se preocupara lo suficiente como para dar seguimiento a las cosas que les importaban. Me encontré compartiendo historias sobre mi matrimonio que nunca le había contado a nadie, describiendo la erosión gradual de mi confianza a medida que las burlas de Chelsea se convertían en un ruido de fondo constante en nuestra relación. Sofía respondió con ira en mi nombre, expresando una indignación genuina de que alguien pudiera tratar a su pareja con tanta falta de respeto sistemática. Me di cuenta de lo hambriento que había estado de que alguien validara mi experiencia, en lugar de decirme que estaba siendo demasiado sensible. Durante una conversación particularmente intensa en la cena, en un restaurante al otro lado de la ciudad donde no corríamos el riesgo de ser vistos por amigos comunes, Sofía dejó claras sus intenciones. Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía mientras explicaba que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en personas que no podían apreciar lo que tenían. Me dijo que ver a Chelsea desperdiciar a alguien como yo le había hecho darse cuenta exactamente de lo que quería en una pareja, alguien que mostrara amor a través de la atención a los detalles en lugar de grandes gestos, alguien que valorara la inteligencia y la conversación sobre el estatus social y las posesiones materiales. La tensión física entre nosotros había estado aumentando durante semanas, pero cuando se inclinó sobre la mesa y me besó suavemente bajo la tenue iluminación del restaurante, sentí algo que no había experimentado en años. La embriagadora validación de ser genuinamente deseado por alguien que sabía exactamente quién era yo. Me encontré dividido entre mis crecientes sentimientos por alguien que realmente me apreciaba y el conocimiento de que perseguir esta conexión destruiría múltiples relaciones. Sin embargo, el contraste entre la calidez de Sofía y la fría burla de Chelsea hacía que la elección pareciera inevitable en lugar de calculada. Cuando nos trasladamos al estacionamiento del restaurante y ella me besó de nuevo con una pasión inconfundible, me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Pero por primera vez en años, me sentí como alguien por quien valía la pena luchar. En la fiesta navideña de la empresa de Chelsea, llegué con una nueva confianza e inmediatamente me acerqué a Sofía, quien había sido invitada como acompañante de Chelsea desde su divorcio, creando la tormenta perfecta que expondría todo de la manera más devastadora posible. Observé a Chelsea trabajar en la sala en su elemento, encantando a clientes y colegas con la personalidad vivaz que me había atraído inicialmente, pero que había desaparecido de nuestras interacciones privadas hace años. Estaba demasiado ocupada haciendo networking y publicando contenido en las redes sociales para notar cuán naturalmente Sofía y yo conversábamos junto a la barra. Nuestra química obvia atraía miradas curiosas de sus compañeros de trabajo, quienes habían escuchado interminables quejas sobre su aburrido esposo pero ahora veían a alguien completamente diferente. Sofía se veía impresionante con un vestido de cóctel negro que abrazaba sus curvas a la perfección. Pero lo más importante es que me miraba como si fuera la persona más interesante de la sala, preguntando sobre mis últimos hallazgos de investigación y riéndose genuinamente de mis observaciones sobre la multitud corporativa que nos rodeaba. Me sentí como el hombre que solía ser antes de que el matrimonio me convenciera de que mis pensamientos y opiniones eran una carga, participando en conversaciones ingeniosas con Sofía. Mientras tanto, los colegas de Chelsea comenzaban a susurrar sobre la repentina transformación del biólogo marino y la conexión obvia con la atractiva mejor amiga de su esposa. No se me escapaba la ironía de que estas mismas personas probablemente habían escuchado las historias de Chelsea sobre su patético marido, y sin embargo, aquí estaban viendo a ese mismo hombre atraer la atención y el respeto de alguien a quien claramente envidiaban. Durante la cena, me encontré sentado junto a Sofía,
Mientras Chelsea presidía el extremo opuesto de nuestra mesa, deleitando a su jefe y colegas principales con historias animadas que probablemente incluían detalles poco halagadores sobre nuestra vida familiar. Sofía y yo compartimos chistes internos y miradas significativas, nuestra conversación fluía sin esfuerzo, mientras notaba que varias compañeras de trabajo de Chelsea estudiaban nuestra interacción con obvio interés y especulación. La transformación en mi comportamiento era imposible de ignorar mientras interactuaba con confianza con otros invitados. Mi nueva seguridad en mí mismo me hacía parecer más atractivo y socialmente capaz de lo que cualquiera en esa mesa probablemente esperaba basándose en las descripciones de Chelsea. Cuando Chelsea finalmente notó nuestra dinámica íntima durante el postre, su rostro cambió de la confusión a la alarma al ver a su marido, supuestamente inadecuado, cautivando a su mejor amiga con el encanto y la inteligencia que ella había pasado años entrenándolo para reprimir. Se excusó de su conversación y se acercó a nuestro extremo de la mesa con una informalidad forzada, insertándose entre Sofía y yo con el instinto territorial de alguien que de repente se da cuenta de lo que podría estar perdiendo. Su intento de controlar los daños llegó demasiado tarde porque toda la mesa ya había presenciado nuestra conexión. Y cuando hizo un comentario sarcástico sobre que yo finalmente estaba aprendiendo a socializar correctamente, Sofía soltó con calma la bomba que destruiría su mundo. Miró directamente a Chelsea y dijo que era gracioso cómo se quejaba de que yo fuera terrible en la cama, cuando había sido absolutamente increíble con ella el fin de semana pasado. La habitación quedó en completo silencio mientras 20 pares de ojos se centraban en nuestra mesa, viendo cómo el rostro de Chelsea perdía el color mientras procesaba que su burla privada se había convertido en conocimiento público, y que su mejor amiga acababa de revelar su aventura a toda su red profesional. Me senté allí con calma mientras el mundo de Chelsea implosionaba a su alrededor, entendiendo que este momento de devastadora humillación pública era exactamente lo que se había ganado a través de años de tratar nuestro matrimonio como entretenimiento para su círculo social. Tras la revelación de Sofía, Chelsea se derrumbó completamente a medida que el alcance total de su situación se volvía cristalino. Había perdido a su marido a manos de su mejor amiga debido a su propia crueldad y falta de respeto, y ahora toda su red profesional sabía exactamente qué tipo de persona era realmente a puerta cerrada. El viaje en coche a casa fue silencioso excepto por sus sollozos ahogados, y me encontré sintiendo nada más que una fría satisfacción mientras ella finalmente experimentaba la humillación pública que me había estado infligiendo en privado durante 7 años. Intentó hablar varias veces durante ese viaje de 20 minutos, abriendo la boca para ofrecer explicaciones o disculpas, pero aparentemente se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decir desharía lo que acababa de suceder frente a su jefe, sus colegas y sus clientes. Cuando llegamos a nuestra casa, me siguió adentro como una niña perdida, observando impotente cómo yo comenzaba a sacar maletas del armario y a empacar metódicamente mis pertenencias, con la misma precisión que había usado para documentar su falta de respeto durante los últimos meses. Las súplicas desesperadas de Chelsea por terapia y perdón cayeron en oídos sordos mientras le explicaba que escuchar cada palabra de su fiesta de cumpleaños me había mostrado exactamente lo que nuestro matrimonio significaba para ella, y que Sofía simplemente había demostrado cómo se sentía el aprecio genuino. Después de años de burla sistemática, le dije que 7 años de darme por sentado no podían arreglarse con disculpas llorosas o promesas de cambio, que el respeto no era algo que pudieras reconstruir una vez que había sido destruido a través de una crueldad deliberada y repetida. Me rogó que considerara la terapia de pareja, alegando que había estado pasando por un momento difícil en el trabajo y que había descargado sus frustraciones en mí injustamente. Pero le señalé que su burla de nuestra vida íntima se había realizado con fines de entretenimiento en lugar de liberación emocional. La mujer que había pasado años haciéndome sentir que mi propia existencia era una carga, ahora estaba desesperada porque me quedara, reconociendo repentinamente mi valor solo después de ver a otra persona atesorar lo que ella había descartado. Mientras empacaba mis materiales de investigación y pertenencias personales, le expliqué con calma que ella había creado esta situación al tratar nuestro matrimonio como material de comedia para su círculo social, destruyendo sistemáticamente mi confianza mientras asumía que mi devoción era incondicional, independientemente de su trato. Le dije que la parte más devastadora ni siquiera era la aventura, sino darme cuenta de que nunca había amado o respetado realmente a la persona que yo era, solo la seguridad financiera y la conveniencia doméstica que yo proporcionaba mientras ella buscaba algo más emocionante. La histeria de Chelsea aumentó a medida que la realidad de sus pérdidas se volvía innegable, su esposo, su mejor amiga, su reputación profesional y su imagen cuidadosamente construida,
Todo se había derrumbado en una sola noche porque había subestimado las consecuencias de la falta de respeto crónica. Se alternaba entre la rabia y la desesperación, acusándome de ser vengativo y cruel, para luego cambiar inmediatamente a promesas de que se convertiría en la esposa que yo merecía si solo le daba otra oportunidad para demostrarlo. Me mantuve tranquilo durante todo su colapso emocional, señalando que alguien que realmente amara a su pareja no necesitaría una humillación pública para inspirar respeto y aprecio básicos. Cuando cargué mi camioneta con lo último de mis pertenencias, Chelsea se quedó parada en el camino de entrada todavía con su vestido de cóctel de la fiesta, con el rímel corriendo por su cara mientras se daba cuenta de que sus años de darme por sentado finalmente la habían alcanzado de la manera más devastadora imaginable. Le dije que ella me enseñó exactamente lo que yo valía al mostrarme lo poco que me valoraba. Y ahora, podía experimentar cómo se sentían las consecuencias reales cuando alguien encontraba su valor en otro lugar y se negaba a aceptar nada menos que un aprecio genuino.